¿Cómo es la calidad de la gestión de las empresas públicas en Uruguay? No muy buena, según surge de un relevamiento realizado el año pasado para el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. En realidad, nuestro país se encuentra último en ese ranking regional. La semana pasada, el IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, actualizó su estudio sobre empresas del Estado y eficiencia. Y una de las conclusiones fue que entre 2002 y marzo de este 2016, solo el 14% de los presidentes de Antel, ANCAP o UTEF tuvieron formación en dirección de empresas. ¿Cuánto influye ese factor? ¿Qué modelo de gobernanza de las empresas públicas mejoraría los resultados? Bueno, vamos a conversar de estos temas en los próximos minutos con el economista Ignacio Munjo, uno de los autores de este trabajo. Munjo, ¿qué tal? Buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un gran gusto estar aquí. En septiembre del año pasado se presentó el estudio Empresas del Estado y Eficiencia, dirigido por ti mismo y por Pablo Regent, y elaborado a solicitud de Faros, el think tank de la Academia Nacional de Economía. Ahora, la semana pasada, ustedes divulgaron una actualización. ¿Vamos a repasar cuál es el objetivo de estas investigaciones? Sí, nosotros venimos trabajando ya hace 2 años en este tema que pensamos que es un tema fundamental para el país. Y es importante dejar planteado cuál es la premisa de nuestro trabajo. Nosotros nos basamos en 3 pilares antes de empezar con esto hace 3 años. El primero es que las empresas públicas son jugadores fundamentales del Uruguay y a nivel internacional explican gran parte de la inversión y del producto. Segundo, son públicas. No estamos discutiendo la propiedad, si tiene que ser pública o no pública. Es un hecho de la realidad. El Uruguay lo ha tenido como un dato y no entra en discusión en estos estudios. Y tercero, que las actividades que realizan las empresas del Estado en Uruguay se han complejizado tremendamente en los últimos años, por lo tanto, mejoras en la forma en cómo se gobiernan dentro del Estado son fundamentales para tener mejores resultados. Bajo esas 3 premisas es que trabajamos todo el año pasado. Seguimos trabajando una vez que terminamos el proyecto con la Academia Nacional de Economía. De hecho, tenemos recientemente anunciada una publicación de un trabajo que tomó como base el trabajo del año pasado en Management Research, que es el Journal of the Ibero-American Academy of Management, que es una revista científica internacional donde mandamos parte de estos resultados, los procesamos, tuvieron críticas, idas y vueltas, y realmente interesó. Y el punto que quiero hacer es que el caso uruguayo, porque así se titula, Ejercicio de la Propiedad y Eficiencia en las Empresas del Estado, el caso de Uruguay, interesa a nivel internacional y no justamente por lo bueno, sino por lo raro y por lo malo de los resultados. Entonces, hay mucho para avanzar ahí, hay mucho para aprender también a nivel internacional y estamos realmente rezagados en la materia. Vamos a eso. A comienzos de este año, en medio de las turbulencias que se habían generado por la capitalización de ANCAP, entrevistamos aquí en Perspectiva a Pablo Regent sobre aquel estudio. En esa ocasión, en ese reportaje, se mencionó el ranking latinoamericano de calidad del gobierno corporativo de las empresas públicas. Vimos que Uruguay estaba muy mal parado, pero no lo analizamos a fondo. El foco de la entrevista era otro. Vamos a detenernos ahora sí en aquel ranking. Empecemos. ¿Qué es lo que mide concretamente? El ranking, que nosotros tomamos datos de una investigación original de la CAF, pero lo procesamos de una forma original y distinta para concentrarnos y entender bien cómo está posicionado Uruguay. Recordemos que el trabajo de la CAF era un trabajo para todas las empresas de América Latina. Se buscó información pública de más de 105 empresas públicas de todos los países de América Latina, lo que está disponible en Internet, como así debe ser, porque para hacer un trabajo de buen gobierno corporativo, la información tiene que estar disponible fácilmente para todo el público. No es cuestión de tener que llegar a través de un trabajo arqueológico a encontrar los datos. No, esto lo hicieron buscando en Internet. Nosotros agarramos los microdatos de este trabajo, los procesamos de forma diferente y los presentamos. Y lo que llama mucho la atención es que Uruguay esté hoy último en América Latina, por debajo de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador, de Argentina. ¿En qué está último? En la forma como se gobierna las empresas del Estado. Y eso es importante entenderlo. ¿Qué componentes están detrás del buen gobierno corporativo? Y hay 4 grandes pilares. Vamos a explicar justamente los indicadores. Son mediciones
por 4, ¿no? Sí, Marco legal, revelación de información, conformación del directorio y ejercicio de la propiedad. Exacto. Y hay dos que son, a nuestro entender, críticos porque es donde realmente nos está yendo muy mal. Pero es importante también tener presente que el marco legal que busca evaluar si el propietario es independiente del regulador de la actividad en la que opera la empresa pública, si la empresa pública se encuentra en el derecho público o privado, si tiene beneficios especiales, es algo que es importante que esté claro y esté explícito. Por ejemplo, el régimen de las empresas satélites que operan bajo la órbita de las empresas del Estado es algo que tiene que ser visto con mucho cuidado, porque ahí los controles por parte del Estado no son claros. Hasta dónde llega la regulación no tiene mucha claridad. Hoy es un tema que claramente está discutido y está en el debate, pero también hay otros indicadores. Recordemos que el puntaje máximo en esta tabla que había elaborado la CAF era 10, ¿verdad? Exacto. Bueno, en ese indicador que estábamos mencionando, el de marco legal, Uruguay no está último, pero está casi último, ¿no? Sí, tiene casi 3 puntos. Tiene 2,9. Solo superamos a 2 países de América Latina, Venezuela y Panamá. Exacto, y ahí hay un rumbo para hacer mejoras. Pero me gustaría ir reteniéndome los otros indicadores que son más duros, o sea, más duros para el Uruguay y que tienen asociadas potenciales mejoras directas en la gestión y en los resultados de las empresas del Estado. Hay otro que, antes de eso, el segundo indicador es el de revelación de información. Y este es bien simple. O sea, si el acceso a la información, y no solo estados contables auditados 6 meses después que terminó el ejercicio, sino información sobre decisiones relevantes, sobre proyectos de inversión, sobre cómo está conformado los miembros que gobiernan las empresas, tanto del directorio como la gerencia. Bueno, eso tiene que estar con muchísima claridad disponible en las páginas web, y aquí el Uruguay queda a mitad de tabla. Queda 5 puntos. Con nivel. 5 puntos. No es el rubro más grave, digamos que es el mejor de los 4 indicadores en las empresas uruguayas. Sí, pero igual, estamos a mitad de tabla. A mitad de tabla y en un grupo que no se caracteriza por ser de los mejores grupos del mundo. Por eso también tenemos que tener presente que este estudio solo mira gobierno corporativo de América Latina, no de los países avanzados. Y este es un punto clave para tener presente que en los países europeos, los países de la OCDE, los grupos de países con mejores prácticas de gobierno, el gobierno del corporativo de las empresas del Estado es pilar fundamental donde se pone mucho énfasis. Por lo tanto, eso se explica que no solo la CAF le dé mucha importancia a esto, que tiene sus propios manuales de gobierno corporativo, sino la OCDE, el Banco Mundial, tienen hoy realmente libros blancos, como se les llama, de cuáles deben ser las buenas prácticas de gobierno corporativo. Y déjenme decirles algo, lo estudiamos a fondo esto el año pasado, y realmente, si uno lo lee, lo estudia, es muy difícil no estar de acuerdo, porque realmente son prácticas tan, muchas veces de sentido común y de buen gobierno, de transparencia, de rendir cuentas, de tener determinadas políticas para desarrollar las decisiones, de hacer responsable por las decisiones que se toman, que realmente, repito, es difícil no querer alinearse a esto. El tema es, bueno, cómo ir hacia eso, y eso lo podemos ir desarrollando después. Pero sigamos con los indicadores de la tabla. El tercer indicador es la conformación del directorio, y aquí lo que se busca es determinar en qué medida existe autoridad e independencia en el nombramiento y remoción de los directores de las empresas públicas, así como también si estos directores tienen un balance adecuado de conocimientos y experiencia, y si existe información pública sobre el perfil de los miembros del directorio. Aquí, Eguelda, estamos bastante cerca del fondo. Estamos con 3 puntos, 2. En un total de 10. Y sobre este punto nos metimos ahora a fondo. Esto no estaba analizado en su momento en el trabajo original. Trabajamos en los últimos meses y lo presentamos los resultados la semana pasada. Y lo que quisimos ver es qué características importa que tengan las personas que dirigen empresas del Estado. ¿Qué es más importante a la hora de tener mejores resultados de gestión, mejores resultados operativos? Que dicho sea de paso, esta es una de las funciones esenciales que cumple un holding de empresas del Estado, como es el caso chileno, como es el caso peruano y como es el caso hacia el que va convergiendo en el año 2019 Colombia. Entonces, este punto, por eso le entramos ahora a fondo nuevamente, porque es clave. O sea, seleccionar bien a quienes van a dirigir estas empresas es vital. Bueno, ¿qué importa en esto? ¿Qué importa a la hora de los resultados?
puedo profundizar en breve. Pero antes, y el último punto que quedaba de este estudio de la CAF para determinar el buen gobierno corporativo es el ejercicio de la propiedad. Y esto a veces parece un poco difícil de qué quiere decir el ejercicio de la propiedad. Y es muy simple, es quién hace las veces de dueño, quién tiene la titularidad de la empresa del Estado, quién es el responsable final por las decisiones tomadas. Y aquí, en Uruguay, y aquí trabajamos el año pasado en el equipo junto con el doctor Carlos del Piazzo, realmente un especialista en la materia, y llegamos a la conclusión que, dicho sea de paso, no fue nada fácil, ¿no? Porque toda la telaraña legal que está atrás no es clara, no alcanza con ir a la Constitución, con ir solamente a las cartas orgánicas, no, o sea, hay que ir más a fondo, y lo que se pudo concluir es que hoy en Uruguay la normativa deja al presidente del directorio de las empresas públicas como en los hechos el dueño. Entonces la propiedad la ejerce el presidente del directorio, y esto tiene problemas muy serios y consecuencias directas, que fue un poco el corazón de nuestro trabajo del año pasado. Pero en este punto, ejercicio de la propiedad, el ranking de América Latina nos deja con 0 puntos. Este factor, recordemos, busca determinar si el accionista estatal está identificado con claridad y si cuenta con la especialización para ejercer la propiedad efectiva de la empresa. O sea, no está determinado con claridad y ejerce la propiedad alguien que no debería ejercerla de acuerdo al ordenamiento de las buenas prácticas internacionales de gobierno corporativo. Y sobre este punto es que viene la esencia del holding de empresas públicas. Porque ahí estamos. Recordemos de qué se trata un holding. Un holding es un conglomerado de empresas muy común en el sector privado, pero también muy común en el sector público en los países desarrollados y en varios países de la región, que repito, Chile, Perú, Colombia, está yendo hacia ahí. Y aquí es simplemente una forma de gobernar las empresas públicas de manera centralizada, que las decisiones no sean autónomas de cada directorio, sino que haya una institución supradirectorio de empresas públicas, pero también de propiedad estatal, que vele por la coordinación, el control, el seguimiento de las decisiones que se van tomando, y que esto sea realmente en tiempo real, ¿no? Ya hablaremos de esto más a fondo. En Uruguay no existe tal cosa, no existe un holding, no existe esa institución que gobierna y controla conjuntamente a todas las empresas públicas. Lo más parecido han sido empujes de coordinación que se han instalado en la OPP, en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ¿no? La OPP tiene dentro de sus objetivos justamente coordinar, controlar, analizar las inversiones de las empresas públicas. Lo hace históricamente, siempre lo ha hecho, por momentos con más fuerza, por momentos con menos fuerza. Lo cierto es que en gran parte estos vaivenes de la atención, de la efectividad del control, están bien porque la normativa uruguaya así lo deja librado. O sea, no existe hoy una normativa clara a que le ponga la propiedad de las empresas públicas a la OPP. Y mientras esto no sea así, vamos a estar dependiendo, como estamos, en que se apriete un poquito más, se apriete un poquito menos, que el presidente de la República tenga interés mayor en que la autonomía de las empresas públicas sea menor, como es el caso actual, o que sea mayor, como fue la administración anterior. Entonces, ese es un tema fundamental. Seguimos en diálogo en perspectiva esta mañana con el economista Ignacio Munjo, uno de los autores de este estudio, Empresas del Estado y Eficiencia, la puesta a punto realizada a marzo de 2016, y que, entre otras cosas, tiene como apoyo un ranking elaborado por CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, a propósito de cómo les va a las empresas públicas en la región. Calidad del gobierno corporativo de las empresas del Estado. Recién veíamos qué mal está ubicado nuestro país, último en esa tabla, pero veíamos cuáles son los indicadores que se tienen en cuenta, los resumíamos, son 4, y decía Munjo, en particular en dos de ellos, hicieron un análisis fino, un análisis específico del caso de nuestro país. Estamos hablando de la conformación del directorio y del ejercicio de la propiedad. Para eso ustedes manejaron un periodo, 2002-2016. Sí, por un tema de... ¿Por qué empezaron en 2002? Disponibilidad de datos. Hoy existe muy buena disponibilidad de datos, que está de hecho disponible para todo el mundo en la página web del Ministerio de Economía, sobre resultados todos los meses
de las empresas, empresa por empresa pública, cuenta por cuenta. Por lo tanto, eso permite hacer un trabajo econométrico con significancia estadística, como fue lo que tuvimos que hacer acá para tener los resultados. Obviamente, ideal sería ir mucho más para atrás, pero ahí los datos muchas veces están anuales. Uh-huh. Y hay que hacer un trabajo arqueológico dentro de la biblioteca de la OPP para tratar de rastrear para atrás. Entonces, veamos el primero de esos dos, ejercicio de la propiedad. Sí, aquí fue una actualización de lo que presentamos el año pasado en el trabajo conjunto con la Academia Nacional de Economía. Lo que quisimos ver es, bueno, dado que ya tenemos varios meses de la administración actual, cómo estaba cambiando o sea, cómo estaba la administración actual posicionada con respecto a la anterior y el primer gobierno de Vázquez. Y ahí lo que tuvimos que hacer fue actualizar una metodología que habíamos desarrollado el año pasado, que era, tuvimos que, de los resultados operativos de las empresas, principales empresas del dominio industrial y comercial del Estado, y aquí agarramos UTE, ANCAP y Antel, tuvimos que extraer todo aquello que influye en los resultados, pero que no tiene nada que ver con la coordinación, esta suerte de trabajo que hace un holding, pero que en los hechos se hizo muy bien en la OPP, en el primer gobierno de Vázquez, se dejó de hacer por voluntad propia en la administración Mujica y se retomó en la administración actual. Entonces queríamos ver si la comparación entre estos tres periodos, cómo dejaba el resultado. Entonces, las correcciones naturales que hay que hacer para poder comparar entre distintos periodos de tiempo, bueno, para empezar, el precio del petróleo. O sea, obviamente no es lo mismo el resultado operativo de ANCAP cuando el precio del petróleo, del barril, está a $100 que cuando está a 50, como ahora. Entonces, eso hay que extraerlo porque no depende de lo que se haga dentro o no, o de la coordinación que se tenga con la OPP o no. Entonces, se corrigió el resultado primero por el precio del petróleo, después por el tipo de cambio. Después por las lluvias, porque ahí UTE es muy importante, las lluvias, y vimos cuánto era el promedio de lluvias en cada una de las tres administraciones y cada momento, cada trimestre. También por el crecimiento de la actividad económica, un crecimiento del PBI del Uruguay. Y también, y esto es muy importante, por las características personales de quien dirige las empresas públicas, porque no es lo mismo, y eso lo vamos a discutir más adelante en detalle, que la empresa del Estado esté dirigida por una persona con experiencia en dirección de empresas que una persona que no tenga previa experiencia en dirección de empresas, y esto tiene impacto en los resultados. Entonces, corrigiendo por todos estos factores, sacándole la influencia que estos factores tienen sobre el resultado operativo, uno podría tener algo aproximado al efecto de la coordinación sobre los resultados. Y eso es lo que permite ese trabajo, y esto es la esencia de por qué esto se va a publicar a nivel de una revista científica internacional, porque hay que hacer un trabajo realmente fino para poder extraer este componente, porque no se ve a simple vista, no está disponible si uno mira las cuentas. Y lo que da es que en la administración actual se observa una mejora en los resultados operativos ajustados, como le llamamos nosotros luego que lo corregimos por todo esto, relativo a la administración Mujica, tanto si uno mira ingresos operativos con respecto como porcentaje de los ingresos o como porcentaje de los activos de las empresas del Estado, una mejora importante con respecto a la administración Mujica, pero, y esto es importante también, bastante por debajo de lo que se había observado en la primera administración Vázquez. En otras palabras, lo que uno podría imaginarse previamente, el que siguió de cerca el proceso de lo que era la coordinación que había en la primera administración Vázquez, donde todos los meses se reunía de forma religiosa la mesa de presidentes de las empresas públicas y era una coordinación bastante detallista y pormenorizada de lo que se hacía. Y lo que hoy se hace, que también se tiene la intención de tener una coordinación, pero no se ha logrado tener la prestancia y la conducta por distintos factores, ¿no? Fundamentalmente factores del contexto político que hoy tiene el gobierno, no se ha logrado esa misma eficiencia, los resultados así también lo demuestran. Los oyentes van a poder ver las gráficas con los números a propósito de estas conclusiones, ¿no? Ahora, el otro factor, vayamos al otro indicador que también ustedes estudiaron en detalle de 2002 hasta marzo de 2016, lo que tiene que ver con la conformación de los directorios. Sí, este es un tema clave. Nosotros agarramos ahí, sí, o sea, nuestro equipo de investigadores, coordinado por Victoria Dota, tuvimos que agarrar uno por uno los currículums de todas las personas que ocuparon presidencia de los directorios de las empresas públicas del 2002 hasta el 2016, este año.
y hay de todo, obviamente, de políticos, ingenieros eléctricos, ingenieros industriales, escribanos, doctores en ingeniería eléctrica, empresarios, ingenieros químicos, contadores, gente con estudios de medicina, abogados, de todo hay. Y uno los ordena en 3 grandes pilares que son motivados por lo que hoy dice la literatura especializada al respecto, que tuvimos que revisar a fondo para llegar a estas conclusiones. Ve que hay 3 grandes aspectos que uno debería querer mirar, características personales de los presidentes de las empresas del Estado. Si tienen carrera en la empresa antes de asumir, o sea, si vienen de adentro de la estructura y asumen la presidencia, ahí tenemos que el 43% de los que asumieron la presidencia habían pasado por la estructura previamente. Si tienen estudios en dirección de empresa, o sea, formación académica en dirección de empresa, ahí hay solo un 14% de las personas que dirigieron las empresas uruguayas que tienen formación técnica en dirección de empresa. Y si tuvieron, antes de asumir, experiencia en dirección de empresas. Y aquí hemos sido sumamente generosos porque consideramos experiencia previa a todo cargo dentro del directorio o gerencia de una empresa, tanto pública como privada, anterior a asumir la presidencia de la empresa pública. Somos bastante generosos, o sea, incluso presidencias de una ONG en algún caso. Y aquí tenemos que el 64% de las personas que asumieron la dirección, alguna experiencia, por más pequeña que aparentemente sea, tuvieron experiencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es un poco la pregunta. Ese es el perfil de quienes han dirigido las empresas públicas uruguayas en los últimos años. ¿Qué dice la literatura y qué dicen los datos en Uruguay? Son las 2 cosas que mostramos. Por lo que ustedes dicen en el informe, la literatura indica que no todos esos factores inciden de manera similar, ¿no? Por ejemplo, tener estudios de administración de empresas no resulta algo determinante en cuanto a los resultados que después obtiene esa empresa. Sí, hay estudios que demuestran que es indiferente estadísticamente, o sea, no suma de forma significativa el tener estudios de posgrado o de grado en dirección de empresa. Hay gente que dirige empresas que no tiene esta formación técnica específica y le va muy bien. Hay gente que también le va mal. No quiere decir que reste, no quiere decir que no suma de forma significativa. Hay de los 2 lados. Es ambiguo, el resultado de la literatura es ambiguo. Hay estudios serios publicados que dicen una cosa y estudios también muy serios y publicados en revistas científicas que dicen lo contrario. Lo mismo pasa con carrera en la empresa. A cada vuelta hay como 2 vertientes. Aquellos que demuestran que es significativo el impacto y positivo de asumir en la dirección a alguien que vino de la línea dentro de la empresa y llega a la dirección porque conoce exactamente el funcionamiento, y hay otros que demuestran y argumentan a favor de que es negativo porque dicen que es mucho mejor traer a la cúpula a alguien fresco de afuera, que venga con la cabeza abierta, que haya tenido experiencia en dirección en otras y impulse algún cambio o un nuevo aire diferente dentro de la empresa. En cambio, me parece que sí es relevante que tenga experiencia en dirección de empresas. Ahí sí que no es ambiguo el resultado. Demuestra la literatura especializada que aquellas empresas que son dirigidas por personas que antes habían dirigido alguna otra empresa tienen mejores resultados que las que son dirigidas por personas que están debutando en dirección de empresa. Y también hay literatura que dice que específicamente que empresas públicas dirigidas por políticos tienen peor desempeño que las que son dirigidas por técnicos. Y esto es un estudio que se hizo publicado a nivel internacional para empresas italianas, por ejemplo. Y entonces, si ahora venimos a los números que ustedes sacaron en esta evolución 2002, marzo 2016, teniendo en cuenta justamente este tipo de factores, ¿cuáles son las conclusiones? Y bueno, que esto lo medimos para ANCAP, para Antel, para UTE, y no todas las variables, estas que vimos, carrera en la empresa, estudios en dirección, experiencia en dirección, son significativas. Lo que sí es siempre significativo, o sea, que impacta con poder explicativo en los resultados, tanto en ANCAP como en Antel como en UTE, es la experiencia. Y esto está en línea con lo que decía la literatura internacional. Antes de hacer los resultados para Uruguay, sabíamos que esto importaba. Se confirmó que importa. En Antel, UTE y ANCAP, cuando las empresas fueron dirigidas por personas con experiencia, tuvieron mejor resultado que cuando no lo estaban, y de forma significativa. Acá tenemos algunos números. El resultado operativo ajustado sobre ingresos, o sea, el margen operativo, como se le llama, ascendió en promedio al 15% cuando estas 3 empresas estaban dirigidas por personas con experiencia previa. Y se reduce al 2% en los periodos que fueron dirigidas por personas sin experiencia en la empresa. En otras palabras, no nos puede sorprender, porque acá pasa lo mismo que se ha demostrado internacionalmente. O sea, no tenemos que pensar que acá va a pasar algo raro. Cuando se dirige por personas que
han tenido experiencia y saben de este negocio de dirección, no el negocio técnico puntual al que se dedica la empresa, porque eso hay que tenerlo presente. Tiene mejores resultados. Enseguida, en el final de la entrevista, vamos a explorar a partir de este diagnóstico cuáles serían caminos posibles y sobre todo una de las experiencias que es interesante tener en cuenta. Estamos en Perspectiva esta mañana con el economista Ignacio Munjo, uno de los autores de este estudio sobre empresas del Estado y eficiencia en Uruguay. Munjo, ya lo mencionamos, la semana pasada la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo organizó una conferencia titulada Hacia un modelo centralizado de gobierno de empresas públicas en Uruguay, lecciones del caso chileno. Fue en esa ocasión que ustedes presentaron esta investigación que veníamos reseñando recién, que a ustedes los lleva a pensar que el modelo que siguió Chile en esta materia es efectivamente una referencia a tener en cuenta, no necesariamente a copiar, no necesariamente a trasladar de manera mecánica, pero sí a tener en cuenta. Y estuvo Domingo Cruzat, que en el periodo 2000-2014 fue presidente del Consejo del Sistema de Empresas Públicas, CEP, en Chile. ¿Podemos explicar qué es el CEP? Bueno, el CEP es justamente un holding de empresas públicas en Chile que funciona, hace las veces del dueño de las empresas públicas, un holding de propiedad estatal, cuya principal tarea es contratar y remover, luego de un claro control, a los directores, a los directorios completos de las empresas públicas. Y hay 21 empresas públicas en Chile que dependen directamente de este holding. Por eso hablamos de un gobierno centralizado de empresas del Estado. La primera pregunta es, ¿cómo se elige a ese consejo? ¿Cómo se elige a quienes dirigen el CEP, el Sistema de Empresas Públicas? El consejo es elegido en gran parte por el presidente de la República. Tiene participación de los ministerios de Economía, de Industria, tiene parte de planeamiento. Hay una propuesta de reforma en Chile ahora, entonces me gustaría a mí decirles hacia dónde va en Chile, porque hacia eso es el modelo que Uruguay debería mirar con atención, no el vigente actual, sino el que está discutiéndose hoy en el Congreso chileno y falta la aprobación, que es que la participación dentro del sistema de empresas públicas sea proporcional a la votación, tenga representación, la misma representación que en el Parlamento. La representación política está ahí arriba. ¿Para qué? Para dejar afuera la representación política de las empresas del Estado. Que esto tenga representación y, lo más importante, se quiere sacar también el periodo, desfasarlo con respecto al periodo de gobierno de la presidencia. Que que se elijan los miembros 2 años una vez iniciado el gobierno del presidente de la República y terminen 2 años después. Por lo tanto, se solape y le dé una continuidad más allá de la agenda del gobierno, algo como sucede, por ejemplo, en el Banco Central en Chile, como sucede en Codelco. O sea, en ese consejo que dirige el sistema de empresas públicas hay un rumbo político. Está el rumbo del presidente de la República marcado, pero han cambiado los presidentes. La presidenta Bachelet, antes y después del gobierno de Piñera, se ha mantenido la línea, también los anteriores gobiernos de la concertación en Chile. O sea, no entra, y esto después de discutirlo la semana pasada a fondo con Domingo Cruzat, no entra en la concepción de los chilenos, y esa es una diferencia, de que las empresas del Estado no sean bien gestionadas. Sí. O sea, nosotros le preguntábamos, pero ¿cómo hace un holding para evitar mala gestión? Y la respuesta es imposible que haya una mala gestión, porque son tantos los controles, y esta es la clave. O sea, no se llega nunca a tener una enorme y abierta mala gestión, porque antes que se llegue a eso, han pasado tantos controles, interacciones entre el presidente de la empresa y el holding, que ya tuvo que ser removido antes de que se vean estos resultados de mala gestión. Ese CEP, el Sistema de Empresas Públicas, por un lado, designa a los integrantes de los directorios de esas empresas. Designa a los integrantes y los puede remover sin consulta con el presidente de la República. Esto también es importante. Tiene el poder, la atribución para contratarlos, controlarlos y removerlos en caso de que no se cumplan con los objetivos. Pero también tiene el poder para frenar decisiones, por ejemplo, de inversión. Acá hay un ejemplo que nos contaba la semana pasada Domingo Cruzat, que
que muestra lo que es el trabajo propiamente dicho de este holding de empresas públicas. Una de las empresas que está dentro del holding es la zona franca de Iquique, que es una enorme zona franca en el norte de Chile, que tiene tareas comerciales, industriales, similares a la zona franca del Uruguay, para que la audiencia se haga una idea. Hace unos años atrás vino un proyecto de parte del directorio de la zona franca que querían hacer un centro de espectáculos, de entretenimientos dentro de la zona franca, dado el enorme movimiento que tiene. El proyecto era económicamente muy rentable. Llegó al CEP, el CEP lo agarró y dijo, perfecto, que sea económicamente muy rentable, pero está fuera del objeto de la zona franca de Iquique y no es tan rentable desde el punto de vista social como nosotros consideramos. Por lo tanto, pensamos que si existen estos fondos, se inviertan en otra cosa. Y se habló textualmente, lo dijo Domingo Cruzat, en hospitales o en escuelas. Entonces, ahí se frenó directamente un proyecto que era económicamente rentable. El caso trae, obviamente, la comparación posible con el proyecto Delante de la Arena acá en Uruguay. Y estamos hablando de que una decisión que se estaba impulsando desde una empresa pública fue trancada, fue bloqueada en este sistema, el sistema de empresas públicas. Sí, que está por encima de los directorios de cada empresa y tiene que velar, porque este es el objetivo, tiene que ejercer la propiedad. ¿Y eso qué quiere decir? Velar por el corto y el largo plazo de estas empresas en representación de los ciudadanos chilenos y del Estado, no del gobierno, del Estado. O sea, el sistema de empresas públicas, digamos, el conjunto de los accionistas tomó esa decisión. Exacto, con respecto a una empresa en particular. La junta de accionistas, si uno lo mirara en el sector privado, decide que esto no es una inversión que se tenga que llevar adelante. Pero también controla todas las inversiones, y las grandes, con infinidad de controles, que hacen que muchas veces terminen siendo eficientes al final del día. Por ejemplo, el Metro de Santiago, que es otra de las empresas que dependen de este holding. Esto es importante tenerlo presente. La variedad es enorme. Hay 21 empresas que van desde el correo hasta el Metro de Santiago, hasta el transporte de alimentos y agua a la isla de Pascua. O sea, de todo tipo. Y esto lo decía explícitamente. No es aquí algo relevante que sean parecidas, que estén todas en un rubro industrial o no. No, o sea, acá lo que importa es que el director tiene que velar por los dueños, que son los ciudadanos. Y se está diciendo que el Metro de Santiago es una inversión de 3.200 millones de dólares en ampliación de 2 líneas. El proyecto original planteaba un gasto, se terminó de concretar la inversión, se cerró con un 10% de sobrecostos. 10% salió más caro de lo que se había planteado inicialmente. El sector privado en promedio en Chile, nos decía Cruzat, que también tiene un desvío de promedio del entorno del 10%. Por lo tanto, todos los controles que existen hacen también que esto opere con la eficiencia que se opera en el sector privado. En otras palabras, ¿cuál es el objetivo final del CEP? Designar a los directores de acuerdo a los criterios que son más eficientes para tener resultados y controlar y estar pendiente de las decisiones que se están tomando y saber el rumbo que tiene cada una de las empresas. Dice uno de nuestros oyentes, Raúl, ¿un sistema así no implica más burocracia? De hecho, se crea un organismo más, digamos. Sí, genera más burocracia, pero tengamos presente que el holding chileno que controla 21 empresas, ¿saben cuántas personas trabajan? 25 personas. O sea, son solo 25 personas que están rentadas en este cargo y probablemente exista dentro de oficinas públicas del Uruguay, ya sea la administración central o dentro incluso de las empresas, que puedan ocupar sin generar cargos nuevos marginales, sino existe dentro del Estado esta cantidad de mano de obra disponible. Ahora, en Uruguay, con el marco legal que tenemos, ¿podemos ir a un sistema de este estilo? No, en Uruguay habría que hacer una modificación legal. Y esto es un punto sumamente importante que me gustaría concentrarme para cerrar. Se pueden hacer parches, se pueden hacer algunas reformas puntuales y voluntarias, como decir, bueno, hagamos una comisión que se encargue de seleccionar o no. Podemos hacer ese tipo de cosas que van a mejorar, van a converger hacia ahí. Ahora, si Uruguay quiere, como nosotros pensamos que sería vital para el futuro del país, tratar de converger como miembro pleno de la OCDE. Este es un temón que anticipo que estamos trabajando junto con un equipo en esto, de la convergencia de Uruguay hacia miembro pleno de la OCDE. Uno de los requisitos sin los cuales no sería posible es tener un régimen institucionalizado de mejor gobierno corporativo a través de asignación de la propiedad de las empresas del Estado. Esto lo dijo
explícitamente la semana pasada, Domingo Cruzat, que Chile cuando ingresó a la OCDE tuvo que modificar la ley del CEP para mejorarla. Esto los dijo a nosotros hace un par de semanas atrás representantes del Ministerio de Hacienda de Colombia, que están en este mismo proceso, y nos dijeron, tuvimos que hacer este cambio porque era requisito fundamental para poder ingresar como miembro del Pleno a la OCDE, que Colombia está dando los últimos pasos para cerrar su incorporación y Uruguay va formal. Camino. Uruguay se ha propuesto ese camino. Uruguay... hay una enorme parte del gobierno que piensa que este es un camino, nosotros lo compartimos plenamente. No, digo, el de la OCDE. Exacto, el de ir hacia la OCDE, y para eso lo que hay que hacer es converger hacia las buenas prácticas de gobierno, y creemos que... hemos visto que a nivel del Poder Ejecutivo están desarrollándose seminarios de este estilo, discutiendo soluciones como las que en el mundo se han implementado. Sí, el Poder Ejecutivo está, dentro de la OPP está trabajando en este aspecto. Nosotros hemos compartido estos seminarios con el Poder Ejecutivo, nos parece excelente iniciativa, y nosotros estamos queriendo contribuir en esa misma línea, trayendo expertos del exterior, gente que ha dirigido y ha vivido a diario con esto tema de cómo gobernar un holding, cómo mejorar la eficiencia, simplemente para contribuir al debate, generar mayores insumos en un tema que, repito, se nos va mucho del futuro, y hacerlo bien, no hacer parches, es condición necesaria si queremos pensar en grande y tener la posibilidad de mirar hacia arriba y pretender entrar al club de países avanzados como es la OCDE, donde los estándares de calidad en todos los aspectos son mucho mejores para el país. En Perspectiva, da que hablar. En nuestro sitio en internet, junto con la transcripción de esta entrevista, los oyentes van a poder encontrar el apoyo gráfico, ¿no? Las tablas, los resúmenes, los números de los que hemos ido conversando en estos minutos. Economista Ignacio Muncho, muchas gracias. Un gusto, como siempre. Volvemos a conversar en cualquier momento y con ustedes seguimos enseguida, porque ya viene la mesa de hoy, que es internacional.